para los estados financieros, tomando en su conjunto, dice. La materialidad al nivel o niveles de clases particulares, transacciones, saldos o relevamientos, dice un monto o montos inferiores, dice, al nivel de materialidad para evaluar los efectos de los riesgos de errores materiales. A lo que se refiere esto son a los hallazgos que ustedes han encontrado durante el trabajo. La materialidad tomando, dice, los estados financieros de manera conjunta. El auditor debe determinar la materialidad para los estados financieros tomando en su conjunto. Estos jóvenes, cuando dice materialidad en conjunto, nosotros le llamamos materialidad general. General. ¿Cuál es esa materialidad general? Esta de acá, ¿dónde está? No sé si está aquí. Aquí, esta, ¿no? Esta es la materialidad general, ¿no? Materialidad general. Vamos a continuar. No sé si es esto. Entonces dice, el auditor determina la materialidad general para los estados financieros tomando, dice, en su conjunto para propósitos de determinar la naturaleza y el alcance de los procedimientos de evaluación de riesgo, identificar y evaluar los riesgos de errores materiales, determinando la naturaleza, conjunto y oportunidad de alcance y procedimientos de auditoría. Para determinar la materialidad general, el auditor debe utilizar dos juicios. Criterios de auditoría, por eso les decía, muchas veces nosotros trabajamos con criterio. Si ustedes tienen un buen sustento, nadie les puede decir por qué hizo de esta manera, por qué su materialidad es este valor, por qué. Si ustedes tienen un buen sustento, obviamente nadie les va a cuestionar el trabajo, pero si ustedes no, ¿sabe qué? Como me pasa algunas veces en los exámenes de grado. Nosotros somos pocos, creo que somos 2 o 3 docentes que enseñamos la materialidad de acuerdo a las normas y de acuerdo a lo que nosotros vemos en el campo laboral. Entonces, cuando yo veo una materialidad, no importa cómo lo determinen, porque aquí la NIA 320 lo bueno es que nos da los benchmarks para poder determinar. Pero muchas veces ustedes, bueno, no voy a decir ustedes, no específicamente, hablo de todos los estudiantes en general que han pasado por los exámenes de grado. ¿Qué hacen estos estudiantes? ¿Por qué? Yo siempre les pregunto, ¿por qué en su materialidad ahí sí? ¿Por qué terminó 5 y no 10? ¿Saben quién me responde? No sé, licenciada, a mí me enseñaron así. No, lo que yo les voy a enseñar, jóvenes, es mi criterio y yo lo voy a defender, ese criterio. Yo les voy a dar los, como dicen, ¿no? Los armamentos para que ustedes el día de mañana, cuando alguien les cuestione por qué 5 y no 3, sepan responder las razones correctas, no porque el docente nos dijo, no porque en la universidad me enseñaron de esa manera. No, jóvenes, porque ahí sí bueno, todos, ¿no? Empezamos a cuestionar, no, o sea, no, jóvenes. Y eso les va a pasar mucho en el campo laboral. Para determinar la materialidad del auditor, dice, utiliza juicios, criterios. El primero es seleccionar un benchmark, ¿no? El segundo, determinar un porcentaje razonable. Benchmark para determinar la materialidad, dice, o sea, el parámetro, se refiere al benchmark. Parámetro, ¿no? El valor que voy a tomar en cuenta para determinar la materialidad. Con frecuencia se aplica un porcentaje de benchmark como punto de partida en la determinación de la materialidad de los estados financieros tomando en su conjunto. Los factores que se pueden afectar la identificación de un benchmark adecuado pudieran ser los siguientes. Los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, capital, ingresos, gastos. Claramente dice, o sea, los elementos que puedes tomar en cuenta para determinar la materialidad pueden ser activos, pasivos, capital, ingreso o gasto. Cualquiera de esos. Las partidas sobre las cuales el usuario, dice, de los estados financieros de la entidad sean centrales, entidad desean centrar su atención, la naturaleza y el ambiente económico en el que opera la entidad. Vean esto. Muchas veces dicen, no, 5, pero ¿por qué? ¿Por qué 5?
¿no? No, ¿sabe qué, licenciada? Nosotros durante el trabajo del relevamiento, entendimiento, de la planificación, hemos determinado que esta empresa tiene bastantes contingencias, tiene riesgos, ¿no? Les digo, está dependiendo a la planificación, no porque alguien les diga que es 5, 8, 3 lo van a determinar, esto es criterio de cada estudiante. Entonces, mucho tiene que ver la naturaleza, a qué tipo de actividades es a la que se dedica esta empresa. La estructura accionaria, aunque ustedes dicen, ¿para qué me sirve un organigrama? Ya hemos visto la importancia de un organigrama en la parte teórica. Es importante, no solamente para saber cuáles son los cargos del dependiente de una empresa, no solamente por eso, ¿no? Sino también que cumpla con las características necesarias para asumir ese cargo. Si a mí me dicen, jefe, él es el gerente financiero, automáticamente se me viene a la mente que es un profesional. Pero a mí en este campo laboral me topé con gerentes que no son profesionales. Entonces lo primero que hago es, no señores, no. Una empresa que está legalmente constituida según el Código de Comercio debe estar, si quieren, administrado, porque el dueño, obviamente los socios jóvenes, muchas veces son personas que ni siquiera terminaron el colegio, pero son emprendedores. Pero la persona que va a administrar esa empresa, necesariamente en el código dice que debe ser un profesional. Entonces, no, eso es importante, la estructura accionaria en una empresa. Para el auditor también es importante. A mí muchas veces veía registros contables firmados por una persona y cuando me doy cuenta, esa persona no es del área contable, entonces lo primero que le digo, señores, estamos mal. O sea, yo sé que tal vez por el tiempo que esta persona le ha brindado a la empresa sus servicios, años de trabajo, sacrificios, sí. Pero una persona que firma un registro contable tiene que tener amplio conocimiento. ¿Qué tal si lo que está firmando está mal? Porque no sabe, desconoce de las normativas que existen en Bolivia y los cambios que hay. ¿No? Entonces, es importante la estructura. Y parte para determinar la materialidad es eso. ¿Qué pasa? Si esta persona durante el año que estoy auditando ha dado registros contables, hay una gran probabilidad de que esos registros estén mal. La materialidad está en función al riesgo, les digo, ¿se acuerdan? Vamos a ver, algunos ejemplos de la selección apropiada del benchmark. No, vamos directamente al benchmark. Este es el porcentaje que nos da la NIA, ¿no? Claramente decía que podíamos utilizar ventas, podíamos utilizar activos, podíamos utilizar capital. Y lo que no mencionaba arribita era esto, la utilidad antes de impuestos, utilidades normales antes de impuestos. Utilidades antes de impuestos. Ustedes saben que toda empresa que esté legalmente constituida tiene que pagar el IVA de manera anual. Entonces la utilidad antes de impuesto es todavía no tiene que tener el IVA dentro de la contabilidad, ¿no? A eso se refiere. Las ventas. O sea, ustedes van a una cuenta de ventas, ¿cuánto es? 20,000. Yo puedo utilizar ese valor para determinar la materialidad, sí, jóvenes. Aquí la NIA 320 es claro con relación al benchmark. Aquí dice, ¿no? Si utilizas la utilidad antes de impuesto, el porcentaje es entre 5 al 10%. Pero en ningún momento dice que el auditor debe tomar 5 o 10. No dice, solamente dice de 5 a 10. Quiere decir, tú puedes utilizar 6, tú puedes utilizar 7, puedes utilizar 8, puedes utilizar 9 o puedes utilizar 10. Pero eso es criterio del auditor y tiene que justificar. Y aquí es donde yo veo y les pregunto, ¿no? Deme un segundito. Bien, les decía, aquí es donde nosotros lo primero que hacemos es cuestionar. Estimado joven, usted utilizó utilidad antes de impuesto.
Sí, utilicé la utilidad antes de impuesto, ¿no? La NIA dice entre 5 y 10. ¿Por qué utilizó 7? La pregunta, porque el estudiante utilizó 7, utilizó 8, utilizó 9, utilizó 5. La pregunta que siempre hacemos es ¿por qué? Porque así lo determinó el docente. No, porque tienen que tomar todas las condiciones que les dijo arriba, ¿se acuerdan? Sobre la actividad del negocio, la naturaleza, los riesgos, el organigrama. O sea, hay varios factores para decir, yo sé por qué utilicé 8. Y ustedes también lo van a poder justificar en su momento. Después, las más usadas son utilidad antes de impuesto. De hecho, yo utilizo para todas mis auditorías el benchmark utilidad antes de impuesto. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Ventas. Dice también, aquí vean, el benchmark cambia. Ya no es de 5 a 10, es de 0,5 al 1%. No pueden utilizar 2, 3, 4. La norma es clara, dice de 0,5 a 1%. No pueden utilizar importes o porcentajes distintos a lo que estipula la NIA. Activo, al igual que las ventas, es del 0,5 al 1%. Capital, del 1 al 2%. Activos netos, del 0,5 al 1%. Ese es los parámetros del benchmark, ¿no? Ese es los parámetros del benchmark. Entonces, cuando nosotros determinamos, una vez que yo ya tengo mi benchmark, ¿no? Hablaba de la materialidad general que decía que estaba en función al benchmark. Entonces, yo utilicé estos parámetros. Ahora, yo particularmente, en mi consultora, utilizamos casi la mayoría de 10 empresas que tenemos, hagan de cuenta que utilizamos para 8 o 9 utilidad antes de impuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no utiliza capital? ¿Por qué no utiliza ventas? Por una simple razón. Las ventas en toda empresa jóvenes es grandísimo el valor que tiene. Es significativo, es un importe alto. Por ejemplo, aquí tengo un estado de resultado. Pequeñito, pero lo tengo. Pero estos 20 millones, perdón. Imagínense, 20 millones. Decía que podíamos sacar el 1%. Por el 1%. ¿Cuánto tengo? 202.547. Mi materialidad general. Entonces, el importe es alto. La materialidad general es alto. Pero, licenciada, quiere decir que muchas cuentas no se van a auditar y posiblemente ahí está el riesgo, ¿no? Recuerden que nosotros trabajamos con muestreos, alcances, no revisamos el 100% de todas las cuentas del balance, sino nunca acaba. Entonces, por eso, como es bastante fluctuante las ventas, puede ser que en un mes llegue hasta la cima y el otro mes no. Es bastante fluctuante. Por esa razón no utilizo, yo personalmente no utilizo ventas, yo utilizo utilidad antes de impuesto. Pero hay algunos que sí utilizan ingresos, sí utilizan activos, el total de activos, el total patrimonio. A ustedes les va a tocar igual determinar la materialidad cuando den el examen de grado de la carrera de Contaduría Pública. Entonces, algunas veces no les da resultado. Si no les da resultado, van a tener que utilizar las cuentas de balance. Y las cuentas de balance está el capital, pueden utilizar el capital, pueden utilizar el activo, como decía ahí, ¿no? Dependiendo. Por eso mucho depende qué datos tienen. Eso, de eso trata la materialidad general y el benchmark. Vean, yo les acabo de explicar por qué razón utilizo la utilidad antes de impuesto. Ustedes cuando en algún momento lleguen a determinar la materialidad en el trabajo, también tienen que justificar las razones por el cual utilizaron capital y no ventas, utilizaron activos fijos y no utilidad antes de impuesto.
Vamos entonces. Vamos a determinar nuestra materialidad, ¿no? La primera, que es la materialidad general. Voy a borrar esto. Bien. Primero vamos a utilizar tres materialidades. Vamos a utilizar utilidad antes de impuesto, que es ventas, y el capital y el patrimonio. Vamos a utilizar esas tres cuentas. Voy a llevar igual las cuentas de balance. Unos minutitos, un segundo. Listo, voy a darlo a guardar esto. Bien, les decía. Vamos a utilizar las tres. Primero vamos a empezar con la materialidad, si quieren. Determinación de la materialidad. Utilidad. Utilidad. Antes de impuesto. Un segundo, por favor. Bien, les decía. Primero vamos a utilizar utilidad antes de impuesto. Vamos a nuestro resultado. La empresa, jóvenes, este dato les proporciona la empresa. Les proporciona la empresa. Entonces vamos a asumir que nuestro IUE, ustedes saben que es el 25%, o le calculamos a este valor por el 25%. ¿No? Aquí voy a poner utilidad antes de impuestos, y aquí utilidad después de impuestos. Esta empresa tiene una utilidad de 116,200 menos el IUE. Su utilidad se ha reducido a... ¿dónde está? Voy a guardar esto. Se ha reducido a ese valor que les estoy mostrando. Aquí quiero guardar el archivo auditoría financiera. Financiera, estamos, bueno, febrero, marzo. Estamos febrero, marzo. Análisis de la materialidad, versión 2. Bien. Les decía, tengo una utilidad después de impuesto de 87,150. La niña decía utilidad antes de impuesto. Entonces mi utilidad antes de impuesto es 116,200. Perfecto. Yo me traje un cuadrito, dice utilidad antes de impuesto, decía que era de 5. Decía, incluso aquí voy a poner esto. No. Para ¿no? Ya, el benchmark decía que era entre, vamos nuevamente, decía que era entre 5 a 10%, de 5 a 10%. Ustedes, como auditores, y de acuerdo a todo el relevamiento que han hecho a la empresa, determinan qué porcentaje, ¿no? Ya sabemos que nuestra utilidad antes de impuesto es 16,200, perfecto. ¿Qué porcentaje utilizamos? Es criterio del auditor. Ustedes le ponen 6, si quieren ponerle 6, si quieren ponerle, perdón, aquí es. Mi benchmark es utilidad antes de impuestos, los 16,000 bolivianos. No, 16,200. Ahora, porcentaje. De acuerdo al relevamiento que han hecho, le pueden poner un 8%, le pueden poner un 6%, pueden poner el 5% o también el 10%, pero nunca le ponemos el 10%. Entonces, yo voy a optar de ponerle el 7%. ¿No? Porque de acuerdo al trabajo que he hecho, he determinado que la empresa tiene bastantes deficiencias, manuales de procedimientos que no se llegan a cumplir, ¿no? Entonces yo voy a justificar por qué utilice el 7.
Bien, entonces mi materialidad general, creo que era la materialidad general, déjenme ver, sí, materialidad general. Decía que estaba en función al benchmark. Entonces multiplico mi utilidad antes de impuesto por el benchmark del 7%. ¿Cuánto es mi utilidad general? 8.134. Y esa es mi materialidad, 8.134. ¿No? Está en la NIA el valor que ustedes deberían de usar. La otra materialidad de ejecución. Materialidad de ejecución. La mayoría de los docentes y colegas utilizan solo dos materialidades. La materialidad general y la materialidad de ejecución. Yo personalmente utilizo tres materialidades, por eso les decía 3 niveles. La materialidad de ejecución se determina ya. La NIA me da el parámetro para determinar mi materialidad general. No me da el parámetro para determinar mi materialidad de ejecución y tampoco mi materialidad o el umbral, le llaman umbral de materialidad. No me da. Eso es criterio del auditor. Entonces, nosotros tomamos en base, ¿no? Aquí era del 0,5, aquí es del 50 al 100%. Yo, por ejemplo, si utilicé el 7, ¿puedo utilizar el 8%? Sí, el 80% sí. ¿De dónde? De la materialidad general. Entonces, estos porcentajes de 80, 70, 60, entre 50 y 100% es criterio del auditor, siempre y cuando ustedes lo puedan justificar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, por todo el trabajo que he realizado, he hecho, me he entrevistado con todas las personas habidas y por haber en el trabajo, en la empresa, entonces determiné que mi materialidad de ejecución incluso puede ser la misma. Vamos a utilizar el 70, yo voy a utilizar el 80. Entonces mi materialidad de ejecución va a ser 6.507. ¿No? 6.507. La materialidad de ejecución nos ayuda a los auditores a ver qué cuentas del balance se van a auditar. Siempre nosotros decimos que todas las cuentas del balance que superen la materialidad de ejecución son sujetos a auditoría y las que no superan, no las revisamos. A eso, por ejemplo, para eso. 2, que los hallazgos se van a cuantificar y lo que se hace es una evaluación, ¿no? A ver, voy a analizar. He encontrado una diferencia de 5.000. ¿Amerita un asiento de ajuste o no? ¿No? Ya hemos tocado muchas veces cuando un hallazgo o una evidencia es ajuste, cuando es excepción, cuando es control interno. Para eso sirve la materialidad de ejecución. Y la materialidad, que muchos le llaman umbral de materialidad, yo lo llamo la materialidad mínima, porque es el error mínimo tolerable en una empresa. Esa está en función del 1 al 10%. Repito, estos dos son criterios que nosotros utilizamos como auditores. Por ejemplo, en mi consultora son esos criterios que utilizas. Si yo o algún otro docente o colega o consultora utiliza otro criterio, es justificable porque la NIA solamente nos habla de esta materialidad, no de estas otras dos. Pero estas son en función al criterio del auditor. Entonces, umbral de materialidad es el menor error tolerable en una auditoría. Quiere decir, bueno, voy a aceptar tus errores hasta este valor. Si pasa ese valor, ya les he dicho, analizan si es ajuste o es control interno, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el 8%. De 6.000 por el 8%.
en esta empresa, que es súper pequeñita la materialidad, el error mínimo tolerable es de 501 bolivianos, 521. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no? El impuesto, la utilidad antes de impuesto es 116.000. Es por eso. Es por eso. Pero vamos a modificar esto. ¿Saben qué? Voy a modificar estos valores. Es muy poquita la utilidad antes de impuesto. A ver, vamos a modificar. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. No, lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, ese es los 3 niveles de la materialidad. Materialidad general, materialidad de ejecución y el umbral de materialidad. Con esto es con el que el auditor trabaja toda la auditoría financiera, analiza si los hallazgos ameritan o no salvedad, ameritan o no ajuste, o simplemente es un control interno de deficiencia. ¿Sí? ¿Dudas que tengan del primero? Les he dicho que vamos a ver por lo menos 3 materialidades. Esta es la primera. ¿Dudas que tengan? Le hice una consulta. Punte. En la materialidad de ejecución, ¿cuánto era el mínimo y el máximo porcentaje que podemos utilizar en esa? ¿En cuál? ¿En la materialidad de ejecución? Sí. En la materialidad de ejecución ustedes pueden utilizar de 50 al 100%. Es la misma que esta, solamente que esta es de 5 a 10. En cambio, la materialidad de ejecución es de 50 a 100%. Y la materialidad o el umbral o el zoom es de 1 al 10%. Repito, pero esto es como que políticas de una consultora. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Price, esta era la manera en cómo se determinaba. De hecho, no de esta manera, era una manera distinta porque muchas veces estos de aquí ya son políticas de la empresa. Esta no hay dónde, está en la NIA, está en la 320. Este es el benchmark. Pero estos dos pueden ser que cuando ustedes trabajen en una consultora, ellos lo determinen tal vez del 1 al 100, tal vez del 20 al 40, y eso es criterio del auditor. Igual van a volver a llevar materialidad más adelante en los talleres de examen de grado. Pero son criterios que el auditor maneja. ¿Dudas? ¿Qué otras dudas tienen? Vamos a la segunda materialidad. La segunda materialidad lo vamos a realizar en función a las ventas. ¿Por qué no me gustan las ventas? Les voy a decir por qué. Vamos a utilizar benchmark ventas. ¿No? ¿Dónde está la NIA de ventas? Dice que bien, vamos con el benchmark de ventas. Dice que las ventas son de entre 0,5 al 1%. Vamos. De 0,5 a 1%. ¿No? 1%. Es la misma, el mismo criterio. Ahora, antes de continuar con esto. Utilizamos de 0,5, perdón, de 50 al 100. Les dije hace unos minutos y nadie preguntó, ¿por qué no podemos ponerle 10? ¿O por qué no podemos ponerle 100? Porque cuando le ponen, por ejemplo, miren, yo le voy a poner en lugar de 80, vean el cambio que va a sufrir. Si le pongo 100%, 100% aquí y aquí también hagan de cuenta que le voy a poner 10%. Decía del 1 al 10. Vean cómo sube la materialidad. Vean, yo tenía antes mi materialidad de ejecución de 8.134. Mi materialidad de ejecución era 6.000, ahora es 11.000. Y ni que se diga mi umbral de materialidad. ¿Por qué sube?
Porque cuando le ponen 100 jóvenes, ustedes están asumiendo que la empresa no tiene ningún tipo de error, que está perfecto. Por eso le ponen 100, por eso le ponen 10%, por eso es la máxima materialidad. Entonces, imagínense, no, le puse 10 y cuando empecé a hacer el trabajo de cambio encontré, ¿sabe qué? N cantidades de ajustes, entonces determinaste desde el inicio mal tu materialidad. Jóvenes, la materialidad es tan importante en una auditoría, no saben el efecto que tiene esta materialidad en la opinión de los estados financieros. Por eso normalmente no ponemos 10. Ahora podemos poner el importe bajo, 5. Miren cómo va bajando. Miren cómo va bajando. Yo aquí le puedo poner 50. Vean cómo baja. Tampoco le puedo poner 50. ¿Saben por qué? Porque tendría que auditar todo. Y tampoco esa es mi finalidad. Entonces, pues les digo, o sea, esto es criterio del auditor y de acuerdo al relevamiento que ustedes han hecho. Ninguna empresa es perfecto. Siempre van a encontrar, aunque un error, van a encontrar. Vamos con el segundo benchmark. Dice ventas. Vamos, ¿cuánto es la venta de esta empresa? Vamos a verificar. 20 millones. Vean cómo cambia. 20.254.700. Dice que la materialidad, el benchmark, lo tenemos que utilizar solo entre 0,5 al 1%. Yo voy a utilizar 0,6%. 0.6%. 121.000 es mi materialidad general. Mi materialidad de ejecución, voy a utilizar el mismo parámetro que este, 80. Vean, 97.000. Y mi material, mi sum, 7.000. Es lo mismo que les dije el otro. Ahora, por ejemplo, esta de acá, voy a poner esta de acá. Mi materialidad general con ventas es mucho más alta. Y en las empresas jóvenes esto no es nada, no tienen 20 millones, tienen muchísimo más algunas empresas. Entonces, vean, esta es la materialidad según ventas. Es mucho más. No, es mucho más la materialidad. Tal vez mi balance tiene cuentas menores a estas, quiere decir que no la voy a poder analizar, no voy a poder auditar. Tal vez está ahí el riesgo, pero mi materialidad, licenciada, es alta, sí, pero porque usted ha determinado un benchmark con relación a ventas. Y las ventas, lamentablemente, en las empresas son bastante fluctuantes. Vamos con el otro que es muy común, el capital. ¿No? Capital. Vamos a ver el capital. El capital, según la NIA, dice que es entre el 1 y 2%, entre 1 a 2%. Utilicemos, a ver, capital. ¿Cuánto es mi capital? Vamos a ir al balance, porque recuerden que el capital tiene que estar ahí. Busquemos capital. Aquí está. Capital, 35.000. Voy a utilizar un parámetro, esta vez, ¿saben qué? De acuerdo a mi relevamiento, esta empresa no tiene muchas falencias, no tiene deficiencia, el riesgo es bajo, entonces le voy a asignar un 8%. Vean cómo cambia la materialidad. 28, pequeñísimo. Con esto audito el 100% de la auditoría. El capital. Entonces, el auditor, vean dónde está, ¿no? Listen, una preguntita. No es de 1 a 2%, porque si le pones 0,80 es menos que 1. Ay, Es de 1 a 2%.
Del 1 al 2%, tienes Sí. razón, creo que el 1,8%. Bien, bien, gracias. Gracias por la corrección. Estoy ciega, estoy ciega. Entonces, si le ponemos 1,80, porque hemos visto que la empresa sí cumple con sus procedimientos, hemos verificado que el staff sí está y cumple con las características, hemos verificado que no tiene ¿cómo se llaman? Contingencias fiscales, sociales, todos esos jóvenes lo van a ver en la parte de los relevamientos. Por eso es importante las entrevistas. A ver, ¿se ha calculado bien? Sí, se ha calculado bien. Lo que pasa es que el capital de esta empresa es pequeñita. Obviamente de otras empresas mucho más grande. Millones es el capital. Esta empresa es pequeña. Estamos haciendo un ejemplo de una empresa relativamente pequeña. Hay otros que no utilizan el capital. Si bien no está el benchmark del patrimonio, pero ustedes saben que el total activo tiene que ser el mismo valor que el total patrimonio. ¿No ve? Partida doble, el que conoce el balance. El total activo es igual a mi total patrimonio y pasivo. No, perdón, no, sí. O sea, el patrimonio y el pasivo tiene que ser igual al total activo. Eso lo hemos visto en cuenta básica. Entonces, muchas veces no nos dan, pero podemos tomar el parámetro del total activo, ¿no? El mismo valor que tengo ahí es la suma de mi patrimonio más mi pasivo. ¿Puedo tomar eso? Sí puedes tomar. Vamos con el activo total. Vamos a ver si con el activo mejora algo nuestra materialidad. Vamos. Algunas veces he escuchado esto, pero si no nos ha dado, licenciado, el capital, en el examen no había el capital jóvenes. O sea, hay varios parámetros que ustedes pueden tomar. Solo que ustedes lo que está aquí, obviamente, por ejemplo, el patrimonio no está. Pero sabemos que podemos tomar eso igual. ¿Por qué? Porque el total patrimonio de 0,5 al 1% es el mismo en un balance. Vean, este valor siempre va a ser el mismo. Entonces, muchas veces no les dan esta partecita. Pueden utilizar, pero muchas veces les dan las cuentas del pasivo. Y la NIA 320 no había pasivo. Y es verdad. Pero pudiste haber tomado, ¿no? Pero bueno, ya ustedes se defenderán el día que les toque. Bien, vamos con el activo total. Activo total. Vamos, nuestro activo total. Dice que es, vamos a la NIA, igual, entre 0,5 al 1%. Es igual que las ventas. ¿Por qué? Porque siempre los importes son relativamente altos. Vamos, nuestro total activo es 200.000 bolivianos. Materialidad de ejecución y el umbral de materialidad. No, estoy mal. Aquí estamos, no lo hemos cambiado. Aquí vamos a poner 0,75. Y aquí podemos utilizar igual 75%, es criterio del auditor. Y aquí le puedo poner un 9%. Listo. Vamos a actualizar. Tenemos la materialidad en función al total activo. Materialidad general. El de ejecución y el umbral. Bien. Tienen todas estas materialidades. Ustedes, como auditores, porque solo pueden trabajar con una materialidad. Pueden determinar 1, 2, 3, 4 materialidades, pero solo pueden trabajar con uno. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál de estos? ¿Y por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Listen, en mi opinión, yo, digamos, podría utilizar la utilidad de impuestos porque me sale que tengo mayor datos, más datos. Como mayor datos. Si todos tienen... Tengo Cuando mayor me dice porcentaje. mayor porcentaje, a ver, piensen, no sean del montón, piensen, jóvenes. A ver, si me dicen, licenciada, yo utilizaría utilidad antes de impuesto porque tiene mayor datos, ¿cuáles datos? Si todos utilizamos los mismos datos que nos da la NIA, los porcentajes, obviamente son variantes, pero ustedes lo que tienen que ver es esto. Esto es lo que donde se tienen que centrar. Por eso les dije, ¿cuál de estas materialidades utilizarían y el por qué utilizarían esa materialidad? Esta es la materialidad en función a la utilidad de antes de impuesto. Esta es la materialidad de ventas. Esta es la materialidad en función a capital. Y esto es total activos. ¿Cuál de las materialidades de estas cuatro utilizaría? ¿Cuál? La de total activos, listen. ¿El del activo? ¿Por Sí. qué? Para tomar como punto de referencia el activo para ver si es significativa la materialidad o no. Pero aquí está si es significativa o no, o sea, aquí. Si es significativa o no, no es tanto por eso. ¿Por qué? Porque estas son las materialidades. Estas no hay significativo. O sea, al decir significativo, se está refiriendo si son altos o no. Creo que eso es a lo que se va su compañerito. Entonces, no, aquí hay tres materialidades. La pregunta es, ¿cuál eligen ustedes? Vamos. Para poder un poco más aclarar esta pregunta, vamos a irnos al balance. Revisen. Revisen las cuentas, vean, disponible tengo 44,000, tengo cuentas por cobrar 35,000, 7,000, 36,000. Luego tienen activo, luego tienen seguro, tienen estos balances, perdón, estas cuentas. Tengo cuentas por pagar 20,000, otras cuentas por pagar 2,300, ¿no? Vean los importes de las cuentas de balance. Vean las cuentas del estado de resultado. ¿Cuál tomarían ustedes? Recuerden que nosotros validamos saldos como auditores. A ver, voy a llevar la materialidad y ustedes van a analizar. A ver, voy a llevar la materialidad aquí. Ahí están las tres materialidades. Esta es utilidad antes de impuestos. No sé si lo pueden ver, pero voy a tratar de hacerlo un poco más chiquito. Ahí. Solo tomando las cuentitas que pueden visualizar, que son todo esto, ¿qué materialidad ustedes utilizarían? De activos, porque es el mismo total que tiene. No. Mal.
Mal, mal. Vamos, sigan pensando. ¿Cuál de las 4 materialidades ustedes utilizarían? Tomando en cuenta, recuerden que ustedes auditan las cuentas del balance y auditan las cuentas de resultado. Ya hace unos minutos les dije cuál era la finalidad de cada materialidad. ¿Para qué sirve la materialidad general? ¿Para qué sirve la materialidad de ejecución? ¿Y para qué sirve la materialidad o el umbral de materialidad? Hace unos minutos les dije. Vamos, vamos. Prefiero que se equivoquen aquí, que se equivoquen allá en las defensas. Pregunten, mejor dicho, más que pregunten, ¿cuál utilizaría? ¿Cuál de las 4 materialidades utilizarían ustedes para esta auditoría? En función a lo que están viendo, en función al balance. ¿Cuál? Vamos a ver. Listen sería la de ventas porque llega al porcentaje que usted nos dio en clases atrás. ¿Qué porcentaje les di? Porque llega a los porcentajes que usted... ¿Cuáles porcentajes? ¿Cuál clase? La clase pasada fue clase pasada. Hoy estamos viendo otra unidad, otra manera de determinar la materialidad. Y yo recuerdo que no. Si hemos visto una materialidad ha sido de manera general. Cada materialidad en cada cliente es distinto. Recuerden que una empresa puede tener millones de utilidad o tal vez no. O sea, eso está en función a lo que ahorita hemos visto, a los parámetros. Nada que ver la respuesta. Vamos. Listen, serían las ventas porque llega el... No, no, sigo leyendo detalle. No, no es esa, no es esa. Lice, ¿y no sería la utilidad antes de impuestos? ¿Por qué? Porque afectaría el impuesto a la IUE No, a determinar, ¿no? no, tampoco. No, o sea, puede ser esa, pero no porque ustedes dicen porque afectaría. No, no, esa no es la razón, joven. Les falta razonar. ¿Por qué utilizarían utilidad antes de impuestos? ¿Por qué utilizarían ventas? ¿Por qué utilizarían capital? Porque, jóvenes, cualquiera de estas 4 materialidades podemos usar, pero quiero saber por qué usarían cada materialidad. A eso me voy. Obviamente tomando los datos que acabo de mostrar, bueno, que acá están, ¿no? Las cuentas solamente de balance.
le dicen bajo. Yo creo que utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Bueno, yo creo que por los riesgos que se pueden, no sé, notar, observar, ¿no? Y de acuerdo a nuestros riesgos es nuestra materialidad, pues, ¿no? Tampoco. Es que lo que pasa es que el riesgo joven o jóvenes solo me ayuda a determinar la materialidad. Ya lo determiné. Ahora, el riesgo, como dice su compañero, puede ser que sí, ¿sabe qué, licenciada? Hemos visto que esta empresa está mal, ya. Hay un alto riesgo, listo. Con más razón, ustedes tienen que tener una materialidad, pero ¿en base a qué? ¿Cuál de estas 4 materialidades van a usar? Ya, en base al riesgo. En base al riesgo, ya. Sánchez, que fue la persona que me respondió, ¿cuál utilizaría? ¿Cuál me dijo que utilizaría? Utilidad antes de impuestos. Ya. Su utilidad antes de impuestos. Puede ser, puede ser. ¿Alguna otra persona? Voy a ver en el chat. La de capital, porque nos da un margen de error. Utilidad, no. ¿Qué más? A ver, la respuesta. Me matan sus respuestas. La utilidad de capital porque nos da un margen de error. ¿Cuál margen de error, jóvenes? Todos tienen un margen de error. Recuerden que este es el error mínimo tolerable. Este es el mínimo. Y todas las materialidades tienen el umbral, todas. Hasta el capital. Yo creo, por eso decía utilidad antes de impuestos, en base, yo creo que a los ingresos que la empresa está teniendo. Ya, a ver, otra persona. Entonces usted dice en base a eso, a la cuenta de balance, saldo de balance. En base a las cuentas del saldo del balance. Entonces, en mi opinión, las cuentas más críticas están en activos, inventario, cuentas por cobrar. Entonces yo utilizaría activos, porque a mi parecer son las cuentas críticas que están ahí. ¿Y las cuentas del disponible? ¿Y las cuentas por cobrar? Que Claro, no son también. importantes igual. Claro, todo se encuentra dentro de los activos. Por eso sí. Exacto. Ya, él utilizaría, bueno, Hamel, fue Hamel. Hamel utilizaría, voy poniendo para que. Su compañero Sánchez, le faltó un poco más justificar, pero va por ahí. Sánchez dice que él iría por utilidad antes de impuesto. Su compañero Hamel. No sé, sería en base, como te digo, que el auditor tiene que basarse en base al criterio y en base al benchmark, las medidas de porcentaje. Yo creo que por eso se iría por la utilidad ante impuesto, que es de 5 al 10%. Ya, bueno, dice otra, Montaño. Utilidad antes de impuesto, pero no va por ahí las respuestas, pero vamos a tomar en cuenta. ¿Alguien más? Vamos a ver, dice utilidad antes de impuesto. ¿Por qué? ¿Por qué utilidad antes de impuesto? ¿Por qué utilidad antes de impuesto? Es que jóvenes, yo les pregunto porque así hacemos las preguntas. ¿Por qué utilidad? ¿Por qué el 5? ¿Por qué el 6 y no el 7? ¿Por qué el 8 y no el 10? Ahorita, hace unos minutos les dije cuál era la finalidad de cada nivel de materialidad. Pero creo que no estuvieron atentos o no entendieron, y como tampoco han preguntado, por eso están perdidos, porque están perdidos, jóvenes. Bueno, algunos se acercaron un poquito a las respuestas, pero la mayoría no. Bien, para no hacerlo muy largo ya la materialidad.
¿Por qué utilizamos utilidad? Algo que deben de tomar en cuenta, jóvenes. Les dije en base a los saldos. A ver, si utilizamos ventas, les dije que la materialidad de ejecución es importante. ¿Por qué? ¿Por qué era importante la materialidad de ejecución? ¿Por qué era importante la materialidad de ejecución? Alguien que me diga, ¿por qué era importante la materialidad de ejecución? Hace unos minutos les dije. ¿Por qué es importante la materialidad de ejecución? Por 3 puntos. ¿Por qué es importante la materialidad de ejecución? Lo dije hace unos minutos. ¿Por qué es importante la materialidad de ejecución? ¿Por qué? A ver, dice, porque ella se refiere a las cuentas significativas que considera el auditor. Porque en ella se reflejan las cuentas significativas que considera el auditor. Porque, a ver, voy a analizar la respuesta. Porque en ella se reflejan las cuentas significativas que debe considerar el auditor. Ahí le faltó, pero sí, va por ahí también. La materialidad de ejecución, jóvenes, es importante porque decía, 1, nos ayuda, o como dijo su compañera, ayuda al auditor determinar qué cuentas del balance y del resultado se van a auditar. 2, sirve para verificar en un hallazgo si amerita asientos de ajuste, si es un control interno, si es una excepción, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este concepto, vean esto. Si nosotros validamos el balance, si tomo utilidad antes, si tomo ventas, tengo 97,000. ¿Será que la cuenta de disponible tengo que auditar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo audito o no? ¿Tendría que... No. ¿Por qué no? Porque no está pasando mi materialidad de ejecución, no es un monto significativo. Perfecto. No es un monto significativo. No voy a auditar. Recuerden que estamos tomando la materialidad de ejecución de ventas. Cuentas por cobrar. ¿Tengo que auditar según la materialidad de ventas? No. No, tampoco. Previsión para cuentas incobrables. ¿Tengo que auditar? No. No. ¿Cuentas por cobrar? ¿Tengo que auditar? No, Lice. No. ¿Inventario? ¿Tengo que auditar? No. No, tampoco. No. ¿Activo fijo? ¿Tengo que auditar? No. No. ¿Seguros? Sí. Licenciada, una pregunta. ¿Por qué sí, por qué no? Por favor, practiquemos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Jóvenes. Porque no está pasando la materialidad de ejecución. No supera la materialidad de ejecución. Bien, porque no supera la materialidad de ejecución. Bien. Ya. Vamos bien, porque no supera la materialidad de ejecución. ¿Y cuál es nuestra materialidad de ejecución? Esta, por si están perdidos todavía. ¿No? 89,000 es menor a 97,000. ¿Tengo que auditar? No. 44,000 es menor a los 97,000. ¿Tengo que auditar? No voy a auditar, jóvenes. Estábamos en seguros. Tengo 1,200. ¿Tengo que auditar? No. No. Vamos al otro. Cuentas por pagar. ¿Tengo que auditar? No. ¿Otras cuentas por pagar? ¿Tengo que auditar? No. Solo aquí, jóvenes, entre pasivo y activo. ¿Vean? ¿Qué voy a revisar? Nada. No hay trabajo. No hay auditoría financiera para esta empresa.
La materialidad que he determinado no me deja auditar ninguna de las cuentas del balance. Entonces, ¿me sirve la materialidad de ventas? No. No. Vamos al capital. Que muchos decían, porque dijeron, no, activo. Vamos al activo. Porque son esas tres materialidades que me acaban de decir. Mi materialidad de ejecución de activos, ¿me permite auditar disponible? Sí. ¿Sí? ¿Disponible me permite auditar? La materialidad de ejecución, tomando en cuenta el activo, la materialidad del activo, ¿me permite auditar la cuenta de disponible? ¿Sí? o no? Sí, porque es menor, Sí. porque es mayor. Perfecto. Sí. ¿Sabe por qué, licenciada? Bien, porque es mayor. 1128 y esto es 44,000. Obvio que lo voy a tomar para auditar. Sí. ¿Y cuentas por cobrar? Sí. Sí. ¿Previsión? Sí. Sí. ¿Otras cuentas por cobrar? Sí. Sí. Vamos a seguir. ¿Activo? Sí. 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 ¿Seguros? Sí. Sí, también, ¿verdad? ¿Cuentas por pagar? Sí. Sí. ¿Otras cuentas por pagar? Sí. 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 Ahora les pregunto. No, y esto también sí. Les pregunto, ¿les sirve la materialidad de activo? En parte no, porque tendremos que auditar todo, licenciada. Perdón. Ese compañero, Auditaría al 100%. Gonzalo, Sí. ¿González fue? Dígame, González. ¿Por qué no? Perdón, dígame la respuesta, es que no le escuché bien, pero sí está correcto. A ver, dígame. Creo que era González. ¿Yo? Ujú. Es que, licenciada, digamos, en parte no conviene porque tendríamos que auditar todo lo que son, en este caso, el balance, ¿no? Disponibles, cuentas por pagar, seguros, activos fijos, todo, ¿no? Correcto, bien. Vean el análisis que ya están empezando a hacer. Me gusta cuando empiezan ya a analizar. No, licenciada, porque sabe que yo recuerdo que en algún momento, porque yo también recuerdo que les dije que cuando se audita todo deja de ser auditoría financiera. Es una auditoría especial, es una auditoría operativa porque voy a auditar todo. Entonces, ¿por qué me sirve mi materialidad si voy a auditar todo, licenciada? Por esa razón, tampoco me sirve el activo. Peor, el capital es más pequeñito. Esto. Tomando en cuenta la utilidad antes de impuesto, ¿tengo que auditar disponible? Sí, Sí, porque es mayor. Sí. correcto. ¿Cuentas por cobrar? Sí, Sí. Sí. Sí, ¿Previsión? sí, Sí. Sí. ¿Otras cuentas por pagar? Perdón, por cobrar? no, no, No. ¿Inventario? sí, sí, Sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿activo fijo? sí, sí, Sí. Sí. Sí, correcto. ¿Seguros? no, No. No. No, correcto. ¿Cuentas por pagar? sí, Sí. Sí. ¿Y otras cuentas por pagar? No. 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 Entonces, ¿qué materialidad debieron de escoger y por qué? Ahora responda. ¿Cuál de las 3 o 4 materialidades debieron haber escogido y por qué? Esa era la primera pregunta que les había hecho. Por eso hicimos este análisis. La utilidad antes de impuesta porque se estaría cumpliendo lo que es la auditoría financiera, que no es el 100%. Más que no es el 100%, porque en realidad se está tomando en cuenta las cuentas, las más significativas. Por ejemplo, aquí en la primera no nos ha... Imagínense, ¿no? Inventario, que es lo más fuerte en una empresa comercial. Que no lo auditemos, grave.
Entonces, acá sí, pero lamentablemente esta materialidad licenciada hacía que analice todas las cuentas del balance, entonces como que no me servía. En cambio, esta es más razonable la materialidad, debido a que algunas cuentas no se van a auditar, como dijo la compañera, ¿no? Como que cumple de alguna manera con las características de una auditoría financiera. Eso es materialidad, jóvenes. Dudas que tengan, porque de aquí no lo van a volver a ver más hasta que lleven examen de grado. Porque auditoría, solo auditoría financiera tiene materialidad. Las demás auditorías operativa o de gestión, tributaria, forense, de sistemas, no tienen materialidad. Por eso les digo que de aquí hasta que lleven las materias del examen de grado lo van a volver a ver. ¿Dudas? Y obviamente en los parciales. El tercer parcial, que voy a ver qué fecha es, pero yo ya les he dado las fechas, igual les voy a dar a los compañeros las fechas de los parciales, va a ser netamente práctico. Y ahí sí, jóvenes, les voy a hacer determinar y me van a decir del por qué ustedes utilizaron esas materialidades. Bien, ¿dudas? Dice, ¿puedo volver a explicar el umbral de materialidad? Es que en esa parte de mi internet estaba bajo. Sí, la verdad El que umbral, por favor. ya, el umbral de materialidad es el error mínimo tolerable en una auditoría. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro, hice un cálculo de materialidad, ¿no? Perdón, hice un recálculo de activo fijo y tengo una diferencia. Recuerden que las diferencias son hallazgos de auditoría. Entonces, si utilizo utilidad antes de impuestos, hagan de cuenta que he encontrado una diferencia de 200 bolivianos en mi prueba o procedimiento analítico de cálculo de activo fijo, ¿no? Donde ustedes actualizan, deprecian, lo comparan con el estado financiero, han encontrado un error de 200 bolivianos. Ahí viene el análisis que le decía, ¿no? Cuando vimos la parte teórica. Estos 200 que ustedes han encontrado, ¿amerita un asiento de ajustes? ¿Será que le puedo poner salvedad por estos 200 bolivianos o es un control interno, una deficiencia? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál de esos tres es? Si existe la diferencia, se hace un control interno por deficiencia, un informe. ¿Por qué? ¿Por qué, Sánchez? ¿Por qué sería control interno? ¿Y por qué no ajustaría? ¿Por qué no? Estamos hablando del umbral de materialidad, digo, 200, ¿no? No del umbral. Estoy diciendo, encontré. Yo ya les dije que era el umbral. Les dije, es el error mínimo tolerable en una auditoría. Ese es el concepto de umbral de materialidad. Ahora les estoy dando un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes encuentran una diferencia de 200 bolivianos en la etapa de auditoría? Ustedes encontraron, hay esta diferencia en el cálculo del activo fijo. ¿Qué hacen con esos 200 bolivianos? La pregunta era, ¿estos 200 es un control interno? ¿Es un asiento de ajuste? ¿Puedo proponer un asiento de ajuste? ¿Puedo ponerle salvedad a esta empresa? ¿Cuál? Sería un control interno, dicen, porque el valor no es significativo. Si fuera significativo, allí se realizaría ya, si fuera arriba de 1.000 bolivianos, se realizaría ya un asiento de ajuste. Ya, a ver, dice... En base a la pregunta, le dicen, que lo aclaró, es salvedad, entonces, porque no supera ninguno de los 3 niveles de materialidad, ¿no? Sería salvedad, no veo otra. ¿Salvedad? O sea, claro, no amerita ni un ajuste y tampoco no supera el mínimo error del umbral, digamos, ¿no? Entonces, ya. Entonces no es salvedad, pues, Sánchez. Yo creo que se confunde. Sería control interno, una deficiencia de control interno. Correcto, bien. Pero no supera el umbral, dicen, igual se hace ese informe por ese mínimo error, ese hallazgo. A Uringa le voy a responder. Bien, algo que deben de tomar en cuenta. Primeramente, no es salvedad. ¿Por qué? Porque no supera, o sea, ¿cuándo es salvedad? Cuando supera los 3 niveles de materialidad. Ahí pongan... Sí, sería limpio. Sí, gracias. De nada. Entonces,
¿Amerita ajustes? No, porque recuerden que este es para hacer ajustes. ¿Supera? No, no supera. ¿Por qué le voy a poner un asiento de ajuste? Me va a matar el cliente, va a decir, licenciada, ¿dónde usted pasó clases de auditoría que no sabe qué es una materialidad? Y algunas veces, jóvenes, les va a pasar eso, así que tengan cuidado. Entonces, les decía, no, 200 bolivianos no superó la materialidad de ejecución. No puedo ameritar, no puedo proponer un asiento de ajuste. ¿Es un control interno? Sí. Ahora, ¿por qué, licenciada, si no superó el umbral? Sí. Porque si hubiera superado el umbral, igual, ahí obviamente yo lo que hago es, supere o no el umbral, sí o sí es un control, Pero ahora, esta de aquí podemos decir, ¿sabe qué, licenciada? Son 200 bolivianos, ¿será que amerita un control interno, como dijo el compañero Sánchez? Como no supera, ustedes si quieren, no le ponen el control interno. No superó. Pero acuérdense que les he dicho que muchas veces el cliente sí quiere corregir esos pequeñitos errores, hasta un peso nos hacen corregir. ¿Por qué? Ellos quieren tener un estado financiero totalmente limpio. Cuando pasa eso, jóvenes, ya escapa de nuestras manos, porque el cliente sí, ¿sabe qué, licenciada? No, a mí usted me reporta todas las diferencias que haya encontrado en su etapa, perfecto, lo vamos a ir reportando. Pero que lo ajuste o que no lo ajuste, si lo lleva o no al control interno, no tiene un efecto, en mi opinión, porque no superó, como dijo su compañero, el umbral de materialidad. No superó. No puedo, ni siquiera debía haber puesto un control interno. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Para qué? Para que este error no se repita al año y ya no sea 200, sino sea 1000. Por esa razón. Pero eso ya es decisión 1 del auditor. Yo, por ejemplo, no hago controles internos por aquellos importes que superan mi materialidad. Pero sí hago por aquellos que sí superan. Por ejemplo, si hubiese encontrado, no sé, 800 bolivianos, no. Superó mi error mínimo tolerable. Quiere decir, hasta este valor voy a permitir tus errores. Si supera eso, yo voy a reportar. No te voy a proponer asiento de ajustes porque no supera la ejecución, pero sí voy a informar a la gerencia, a los socios, al directorio que hay este error. Porque sí superó mi materialidad o el umbral de materialidad. Eso. Y eso es todo, jóvenes. ¿Dudas? ¿Qué dudas tienen? Licenciada, ¿será que puede mandar ese Excel al grupo, por favor? ¿Podría? No mando ninguna presentación. ¿Saben por qué no mando esta presentación? Porque luego lo veo en todos lados y luego me echan la culpa de... Repito, ¿por qué no lo paso? Por 2 razones. 1, porque esto se va de un lado para el otro. 2, luego a mí me echan la culpa cuando dan un examen, no, pero si la licenciada Nubia nos dijo, como recuerden que esto es criterio. 5, yo apliqué de acuerdo al trabajo al trabajo de entendimiento. Ustedes cuando defiendan su examen de grado, de la misma manera. Y 2, porque este material que les estoy mostrando no hay en ningún libro de contabilidad, de auditoría. Si quieren, es un papel de trabajo de mi consultora, y ustedes saben, en la parte teórica hemos dicho, toda documentación es confidencial. Esa es la razón por la cual yo tampoco puedo estar pasando materiales de mi consultora, porque obviamente son documentos confidenciales propios de mi consultora. Por eso les dije, estos 3 niveles de materialidad, estos formatos, solo yo lo manejo y el personal que trabaja conmigo. Otros docentes utilizan otro tipo de materialidad, otros parámetros, siempre y cuando cumplan con la NIA 320. Va a disculpar, estimado, por esa razón no les puedo compartir. Por eso les digo, si tienen alguna duda o consulta, háganlo. Si quieren, háganle capturas, no me hago problema. O sea, no les voy a decir, no saquen fotos. Eso sí pueden hacerlo, sí pueden sacar sus capturas y todo. ¿Dudas? ¿Qué otras dudas tienen? Ese benchmark, licenciada, digamos 5 por 10% de las utilidades, luego de las ventas, luego de los activos totales, creo. Es así. Sí las puedo hacer.
está en la NIA 320. De hecho, les voy a pasar el link, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, para que Sí, igual por lo favor. ¿dónde? Esa sí la fue, porque yo lo encontré en el sitio de Red. Vamos. ¿Dónde está? Se los voy a pasar en este minuto. Es así, porque eso lo tienen todas las consultoras. Excepto las Big Four, esas tienen otras distintas. Yo recuerdo que en Price tenía otro. De hecho, voy a ver si todavía tengo para mostrarles un poquito. Es confidencial la documentación. Pero voy a ver si tengo, lo voy a encontrar. Ahorita en un segundo. Primero les voy a pasar esto y van a ver. Es distinto, es distinto. Ahorita les muestro. ¿Dónde están? ¿Listo? Les acabo de pasar al grupo de WhatsApp. Voy a... no creo que aquí haya. A ver, voy a ver si está aquí. Lo que pasa es que esta computadora, como les dije, es nueva y no, pues creo que no tengo aquí. A ver, denme un segundo. Análisis de materialidad. Análisis de la materialidad. A ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Si está aquí, buenísimo. Si está aquí, buenísimo. Vean, esta era la materialidad. Vean vean el benchmark que tenía. Esta es de una Big Four. Este es de una Big Four. Dice PAI, no PAI. Vean, cambia, pero no todo cambia. Por ejemplo, en la NIA, si comparan, ¿dónde está? ¿Dónde está la NIA? De hecho, voy a llevar este pedacito aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí al ladito. Vean, 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 vean. Aquí. Vean, solamente vamos a ver. Utilidad antes de impuesto de 5, dice hasta el 5%. Si es PAN, le llamaban a empresas que tenían o emitían emitían bonos, emitían y estaban inscritos en la bolsa de valor, eran un poco más riesgosos. Pero los no PAN era cualquier empresa que no emitía bonos, entonces dice hasta el 10%, y es verdad, es hasta el 10, solamente que aquí dice del 5 al 10. Entonces vean, es distinto, pero esto depende, miren, este es un benchmark, parámetros totalmente distintos, algunas veces distintos a la NIA 320, porque estas no están en la NIA, ni siquiera hay PAI, ni siquiera hay nada en la NIA 320, pero si ustedes comparan los parámetros de la materialidad general, son idénticos. Son idénticos. Pero les repito, esto mucho depende de, si quieren, mucho depende de las políticas que manejan las grandes consultoras. Eso solamente lo van a ver en las Big Four. Las Big Four tienen otro tipo de benchmark, otro tipo de parámetros, otros porcentajes, pero la materialidad general, esta no hay dónde, no hay dónde. En función a las, si quieren, al criterio del auditor. Cuando a ustedes le toque otro docente, él determina de otra manera distinta, estas otras, en cambio de estas es una sola. Bien, ¿alguna otra duda o consulta que tengan antes de finalizar la clase? Hoy no voy a tomar lista debido a que hay 3 o 4 estudiantes nuevos y que lamentablemente no puedo descargar la lista de esos estudiantes. Entonces, desde el día lunes empezamos nuevamente con los conteos de las faltas. 3 faltas, pierden la materia. ¿Y qué más? Y les tengo que dar el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan, estimados jóvenes? Listen, yo tengo un problema, Listen. Lo que pasa es que ahora es paro cívico y el jefe de carrera hasta el lunes aparece. Sí, me consta. Pero no puedo registrar esa materia. ¿No confirmó? No puedo confirmarla, dice que es el jefe, porque aunque usted subió la nota, no le aparece en el sistema PASE. Raro, porque todo el que tenga acceso al sistema le tiene que aparecer, pero ¿tiene el número de Listen Daniel? Es el que me falta, Listen, porque me dijo, yo hablé con la supervisora del PASE y me dice que es con el jefe y tengo que conseguir su número. Ay, perdón, usted creo que me escribió. A ver, voy a escribir, yo se lo voy a pasar ahorita. Creo que Ok, gracias, Listen. Y lamentablemente no le pude proporcionar, así que escríbame y se lo paso para que pueda confirmar.
Bien, ¿alguna otra duda o consulta que tengan? Bien, jóvenes, que tengan un buen fin de semana, descansen porque desde la otra semana vamos a trabajar bastante. Hasta el día lunes, jóvenes, que les vaya bien. Gracias. Hasta lunes, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego.